Hola, mi nombre es Luciano García Fernández y soy médico del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Bienvenidos al taller de hoy, donde vamos a hablar sobre la prevención del cáncer de cuello uterino. El taller tendrá una duración aproximada de 25 o 30 minutos. Mientras yo hable podrán ir dejando preguntas pinchando en el símbolo de interrogación. Al final vamos a dedicar unos minutos a contestar algunas de ellas. Recuerden también que podrán descargarse un resumen del contenido del taller clicando en este icono que aparece y que podrán ver en la misma pantalla que están visionando aquí mismo. Estoy muy seguro que les va a servir en el futuro para consultarlo. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy. En primer lugar, vamos a comentar lo que es el cuello uterino. El cuello uterino es la parte baja del útero y se encuentra en la parte superior de la vagina, el cual mide aproximadamente 2 a 3 centímetros y medio. El canal cervical atraviesa el cuello del útero y esto permite tanto el pasaje del bebé hacia la vagina como la persistencia de los ciclos menstruales. Es muy importante conocer la anatomía para saber qué patologías pueden ocurrir allí. Algunas de las patologías que pueden afectar el cuello del útero son tumores benignos, malignos, inflamación cervical, infecciones, embarazo ectópico, por ejemplo, a nivel cervical, o bien otros. Muy bien. Ahora vamos a pasar de lo que es el virus del papiloma humano, el cual es el principal responsable y único del cáncer de cuello uterino. Aquí es donde algunos subtipos de este virus, los cuales son más oncogénicos, es decir, que poseen la capacidad de transformar esa célula sana en una célula tumoral, existen. En la actualidad, la gran mayoría se dividen solamente en los subgrupos 16 y 18, los cuales son responsables de hasta el 70% de los cánceres de cuello. Además, existen otros subtipos como el 6 y el 11, que son los que generan las verrugas o el nombre científico conocido como condiloma acuminado. Es muy importante remarcar que el VPH como tal no solo causa cánceres de cuello, sino que también es causal de otros cánceres como puede ser de vulva, de vagina, de pene, de ano y hasta de garganta. Ahora bien, hemos comentado lo que es el cuello del útero y sabemos que es el VPH. Vamos a explicar unos datos muy importantes del cáncer de cuello uterino. En primer lugar, este cáncer es el segundo en frecuencia a nivel de mujeres, a nivel mundial, ¿sí? Entonces, en España, en el 2022, se ha estimado un diagnóstico de aproximadamente 2.500 casos nuevos con 680 muertes. Otro dato importante es conocer la incidencia de este tumor. Tiene una distribución en dos picos, un pico entre los 48 y los 52 años para lo que es el cáncer invasor y otro para los 25 a los 40 años para lo que es el carcinoma in situ o no invasor. En un sistema inmune normal, el cáncer de cuello uterino, podemos ver que tarda en desarrollarse unos 15 a 20 años. Puede tardar unos 5 a 10 años en una mujer con un sistema inmune más débil, por ejemplo, por una infección por VIH, tratamiento inmunosupresor, quimioterapia, etc. Para poder explicarlo de una manera más fácil, traje este gráfico de la evolución natural de la génesis del cáncer. Podemos observar, por un lado, las células sanas y un cuello uterino normal que pueden infectarse por el VPH. Esta etapa es asintomática y puede durar entre 10 a 15 años. Es aquí y es la etapa más importante porque aquí podemos identificar y tratar las lesiones de forma temprana. Es por eso por lo que es tan importante la adherencia a los programas de detección precoz y a los controles ginecológicos en general. En condiciones normales, un porcentaje de VPH positivas que puede rondar entre el 10 y el 20% pueden negativizar. Sin embargo, otro porcentaje que puede rondar el aproximado de 3% pueden convertirse en portadoras crónicas, el cual incluye el abanico de lesiones premalignas como se ven en la imagen, sin 1, sin 2, sin 3, hasta la aparición del cáncer como tal. Debajo podemos visualizar un entramado normal de células que a medida que la lesión se va volviendo más desordenada y más oncogénica, las células se van desordenando. Actualmente hay dos nomenclaturas que pueden utilizarse para clasificar las lesiones premalignas, como vemos, sin 1, sin 2, sin 3 o bien HSIL y LSIL. Estos nombres pueden aparecer en los informes que pueden recibir luego de una citología cervical, pero recibir un informe con estos resultados no implica cáncer como tal. Para poder diagnosticarlo se requieren de otras pruebas que vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora vamos a poder ver de manera gráfica los diferentes cuadros que podemos encontrarnos a la hora de la visualización del cuello uterino en una revisión ginecológica normal. Por un lado, vemos un cuello sano normal, sin patología.
Luego, por otro lado, podemos encontrar un cuello inflamado por una infección vaginal, por ejemplo, una cervicitis, que en principio parecen ser lesiones benignas también, pero bueno, son infecciones como tal. Luego vemos también los pólipos, ¿sí?, que son benignos en un principio, y luego vemos los diferentes tipos de cánceres a nivel de alto grado, in situ y avanzado. Muy bien, ahora vamos a observar diferentes tipos de cánceres de cuello, sobre todo a nivel de frecuencia y porcentajes. Simplemente a modo general, se observa con muchísima más frecuencia el carcinoma escamoso. Luego le sigue el adenocarcinoma y en menor medida otros tipos infrecuentes. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Y aquí me quiero detener porque es un tema muy importante y sobre todo para la hora de la prevención, ya que hay muchas cosas que podemos hacer. Los factores de riesgo podemos clasificarlo en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los cofactores de adquisición, los cuales ayudarán a ese VPH a facilitar su llegada hasta el cuello del útero, y por otro, los cofactores de progresión, los cuales, una vez que el VPH esté asentado allí, favorecerán el ambiente y el microclima necesario para que se desarrolle el tumor como tal. Los primeros, a su vez, podemos dividirlos en dos grupos. El primero incluye las conductas sexuales de riesgo, como pueden ser la edad temprana de inicio de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, no utilizar métodos de barrera, preservativos, diafragmas, etc. Y por otro lado, es un factor y se cuenta como factor de riesgo independiente el hecho de tener una pareja sexual varón con riesgo elevado. ¿Qué implica tener una pareja varón con riesgo elevado? Pues que esta persona a su vez tenga múltiples parejas sexuales, que no esté circuncidado o tenga malos hábitos higiénicos. En cambio, los cofactores de progresión pueden ser de tipo virales, es decir, que la infección esté dada por sí por cepas de alto riesgo, como habíamos dicho, el 16 o el 18, o bien que la carga viral sanguínea sea elevada. Además, los factores genéticos también pueden colaborar, obviamente, en el ambiente para que sea propicio para la formación de un tumor. Esto va a depender de la respuesta inmune de cada individuo y de la susceptibilidad genética a infectarse. En último lugar, pero a su vez el más importante y en el que me quiero detener, ya que es el único grupo que podemos modificar, se encuentra un amplio abanico de factores de riesgo como son el tabaquismo, la multiparidad, es decir, haber tenido más de 3 embarazos a término o que el primer embarazo haya sido a una edad muy temprana, también coexistencia con otras infecciones de transmisión sexual, inmunosupresión o el uso prolongado de anticonceptivos orales por más de 5 años. Obviamente hay que destacar la falta de controles ginecológicos, que es esencial. Como hemos comentado al principio, muchos de estos factores son prevenibles. Es por eso que es tan importante la prevención. Muy bien, ¿qué síntomas puede dar el cáncer de cuello uterino? Esto puede dar un amplio abanico de los mismos. En primer lugar, lo que podemos nombrar son los síntomas de la fase temprana, que pueden presentarse como un sangrado genital anormal, muchas veces tras las relaciones sexuales o mismo durante un examen ginecológico de rutina. También puede presentarse como un flujo vaginal más bien mucoso, en ocasiones puede ser purulento y maloliente, lo que a muchas pacientes las confunde con una infección vaginal. Hay que recordar también que puede cursar de manera sintomática y ahí reside la importancia del cribado. Muy bien, por otro lado tenemos los síntomas de la fase avanzada, que puede incluir dolor pélvico, lumbosacro, molestias al orinar o tenesmo rectal, que es la necesidad imperiosa de querer ir al servicio y no poder. También puede aparecer dolor durante las relaciones sexuales, edemas, hinchazón en las piernas, sangre en orina y en el recto. En últimas instancias, cuando el cáncer ya está muy avanzado, puede causar pérdida de peso, pérdida del apetito y fatiga crónica. Muy bien, vamos a pasar a hablar uno de los temas más importantes de este taller, el cribado poblacional o screening. El screening nos permite detectar, como hemos dicho, lesiones premalignas en etapas tempranas, por lo que la realización de esto es muy importante. En estos cribados podemos incluir la exploración física per se del ginecólogo, la citología cervical o la prueba del VPH. Más adelante vamos a hablar de las recomendaciones de cada uno. Ahora vamos a hablar del tratamiento, como para que tengan una idea general de qué se realiza para poder reducir el tamaño del tumor a lo máximo, o bien curarlo. Tenemos diferentes técnicas dependiendo del tumor que tengamos enfrente. En principio, para poder estudiar un tumor, se pueden realizar técnicas como la conización, que es una resección en forma de cono, tomografías, etc.
Luego, dependiendo de cuán avanzado esté el tumor, podemos realizar tratamientos de resección, quitarlos, tratamientos destructivos de destruir la parte del cuello uterino, o bien la histerectomía, que es la resección del cuello del útero y el útero como tal. También existen terapias y tratamientos generales que incluyen la quimioterapia y la radioterapia. Muy bien, ¿cuáles son los factores de protección? Y sobre todo, aquellos hábitos saludables que podemos adquirir para mejorar nuestra salud en general. Una de las medidas más importantes es evitar el tabaco. El abandono del tabaco no solamente favorece un mejor ambiente a nivel de la salud ginecológica, sino a nivel general. Es muy importante también mantener un peso adecuado, elegir los alimentos de calidad, mantener una evaluación constante con un profesional, y también es muy importante evitar el sedentarismo, realizar actividad física a diario, media hora al día. También importantísimo, limitar el consumo de alcohol. Esto va a favorecer nuestra salud a nivel general también, como el tabaco. Es importante resaltar que a nivel poblacional también existen vacunas y cribados que comienzan desde niños. Y esto es muy importante para asegurar el futuro de nuestros hijos y que nuestros hijos participen en programas, que se informen de las vacunas y preguntar al médico si hay una indicación para vacunar a nuestros hijos. Bien, ahora el riesgo podemos reducirlo drásticamente cuando fomentamos la educación sexual, cuando adoptamos medidas preventivas como la utilización del preservativo o bien evitamos las conductas sexuales de riesgo en general. Hay que trabajar en la prevención y vamos a enfocarnos en trabajar la prevención. Y es muy importante fomentar estos hábitos sexuales seguros en hombres y en mujeres jóvenes, potenciar el abandono del tabaco, la elección selectiva de parejas sexuales, incluso la abstinencia sexual en muchas ocasiones. En general, el fomento de los hábitos saludables que hemos hablado anteriormente. Es importante remarcar que en la actualidad se disponen de 3 vacunas frente al virus. Estas son la Gardasil tetravalente, que protege frente a las cepas cancerígenas de las cuales y también de las que ocasionan verrugas. Tenemos la Gardasil nonavalente, que amplía el abanico de protección a casi un 90% de los cánceres de cuello. Y tenemos la vacuna Cervarix, que protege frente a las cepas cancerígenas más frecuentes, más o menos un 70% de todos los cánceres. En general, a nivel poblacional, la recomendación es vacunar a las niñas de 11 a 12 años antes del inicio de las relaciones sexuales y la posible exposición al virus, con 2 dosis separadas de 5 o 6 meses, pero bueno, esto puede depender y puede variar de la vacuna utilizada. Además, se debe ofrecer la vacuna a mujeres de 13 a 26 años que no hayan sido vacunadas previamente o que estén parcialmente vacunadas. En nuestro medio actualmente el calendario de vacunación incluye a niños y niñas a los 12 años y luego solo a las niñas entre 12 y 18 años que no fueron vacunadas o que fueron vacunadas parcialmente. Según informes del Sistema Nacional de Salud, se espera que la vacunación del virus en niños se incorpore más o menos en todas las comunidades autónomas antes del 2024, antes del fin del 2024. Por otro lado, tenemos indicaciones especiales de vacunas y aquí entran las condiciones de riesgo en las que es muy importante vacunar. Puede ser infección por VIH hasta los 26 años, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres hasta los 26 años, personas que estén en situación de prostitución y mujeres que hayan tenido cirugía en el cuello uterino a cualquier edad. Dentro de la prevención secundaria tenemos las pruebas de cribado, que hemos nombrado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, la citología cervical, ¿vale? O también que se llama Papa Nicolau, la citología de base líquida y también tenemos el test de VPH. Normalmente el ginecólogo en las revisiones ginecológicas realiza la citología cervical en consulta. Muy bien, las recomendaciones generales del cribado comienzan a partir de los 25 años hasta los 30 a 35 años. Más o menos se repite una citología cada 3 años. A partir de los 30 a 35 años, la recomendación es utilizar el test de detección de VPH como primera prueba, cada 5 años. Las mujeres que tengan un resultado positivo en el test de VPH pasan a hacerse una citología cervical. Luego de los 65 años no se va a realizar ningún tipo de screening si existen resultados negativos, o bien un cribado previo en 10 años anteriores, o bien la negativa de lesiones premalignas en los últimos 20 años. Por otro lado, es preciso decir que también las mujeres que no tengan útero no hace falta ser cribado,
las mujeres que no hayan tenido relaciones sexuales o bien que hayan sufrido por alguna histerectomía o que le hayan resecado el útero y el cuello. Bien, hemos llegado casi al final y me parece muy importante remarcar y concluir nuevamente con la premisa que hablábamos al principio. El cáncer de cuello es un cáncer prevenible. Todos podemos hacer algo, hombres y mujeres, controlar los factores de riesgo, promover los factores de protección, los hábitos saludables, promover una educación sexual integral, adherirse a todos los programas de detección, mantener controles ginecológicos y defender la vacunación sobre todo. Todas estas medidas son importantes para poder llegar a curar este cáncer si lo detectamos y diagnosticamos en etapas tempranas y también si actuamos de manera eficaz. Muy bien, hasta aquí el taller de prevención de cáncer de cuello. Espero que les haya sido de utilidad y ahora vamos a pasar a dedicar unos minutos a sus preguntas. Muy bien, tenemos ¿qué riesgos tiene el VPH18 y cuánto tarda más o menos en eliminarse? Realmente, como hemos dicho, el 16 y el 18 son los más frecuentes. Causan el 70% aproximado de los cánceres de cuello. Entonces, primero que nada, es muy importante la vacunación porque vacunándonos eliminamos esos tipos de cánceres. Entonces, realmente el riesgo va a ser mucho menor cuando nos vacunamos. Realmente la eliminación en un sistema inmune normal puede tardar hasta unos 20 años, ¿vale? Lo que no quiere decir que podamos pasar a un estado de portador crónico, como hemos dicho antes. Si bien hay muchas chances de eliminarlo, ¿sí? Hay un 3%, como habíamos dicho, de que se pueda pasar a un portador crónico. Muy bien, tenemos ¿con qué prueba se diagnostica este tipo de cáncer? La citología. No exactamente. Realmente la citología es una prueba, como decir, de entrada, es una prueba de screening de cribado. Las mujeres que empiezan la actividad sexual y a partir de la adolescencia tienen que someterse a ese screening, porque al final es lo que nos da una visualización de las células del cuello como tal. Luego, si ese screening nos da, por ejemplo, una lesión rara o el anatomopatólogo, que es el que informa el microscopio, las células que ve al microscopio, nos informa que, por ejemplo, ve unas células desordenadas o que pueden ser más oncogénicas, informa al ginecólogo de que puede haber una lesión premaligna, es decir, antes del cáncer, ¿sí? Entonces, realmente cuando tenemos la citología con un informe de una lesión premaligna, el diagnóstico como tal se hace o bien con una conización, que a la vez de ser diagnóstica, muchas veces es tratamiento. ¿Por qué? Porque a veces el cáncer es muy pequeño, al final son células muy pequeñas, y simplemente con una conización, que es decir, que es resecar una parte del cuello del útero en forma de cono, el anatomopatólogo luego ve ese informe y si ve que el cáncer alrededor hay células sanas, se ha curado el cáncer. Entonces, como diagnóstico hay técnicas más allá de la citología, ¿sí? Y luego muchas técnicas pueden ser curativas. Vale, ¿es frecuente eliminar el virus con el sistema inmunológico? Sí, es frecuente, puede pasar. En portadores que tienen el sistema inmune normal, ¿sí? Pueden eliminarlo. Hay una amplia gama del 80% que los puede eliminar, ¿sí? Pero recordar que hay muchísimas cepas de VPH, hay más de 30 y se van encontrando cada vez más. Entonces, realmente el hecho de poder eliminar el virus de una cepa no nos defiende frente a otra, ¿sí? Son todas diferentes y todas son infectivas. Pero lo habitual es que el virus sí se elimine. Vale, tenemos. ¿Tener muchas infecciones vaginales es un factor de riesgo? Sí, lo es. Al final, un cuello normal, un cuello uterino normal o una vagina que está con su flora normal, con su pH normal y en estado sano, por así decirlo, va a tener muchas más facilidades para defenderse. En cambio, un cuello, una vagina que esté infectada, que sufre inflamación de forma constante, las células del cuello van a sufrir notables cambios y al final, como habíamos dicho, este cáncer se da por una infección, que es el VPH. Al final, tener una cervicitis o una vaginitis va a favorecer que ese VPH entre más fácil. ¿Vale?
Vale, si mi madre tuvo cáncer de útero, ¿yo estoy predispuesta a tenerlo? Bueno, aquí hay que hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque una cosa es el cáncer de útero como tal y otra cosa es el cáncer de cuello, ¿sí? El cáncer de cuello, que es lo que estábamos hablando el día de hoy, solamente tiene un factor de riesgo. Bueno, tiene varios, pero un solo responsable, que es el virus, ¿vale? Es decir, que si mi madre tuvo cáncer de cuello, yo no tengo por qué tener un cáncer de cuello o una paciente no tiene por qué tener el cáncer de cuello porque en realidad son cosas que se van adquiriendo y se contagian. Pero otra muy diferente es que su madre haya tenido un cáncer de útero, porque es totalmente otro tipo de, aunque sea en el mismo órgano, es otro tipo de origen y otro tipo de cáncer. Si bien, a manera muy de resumen, porque no es el taller del que vamos a hablar hoy, el cáncer de útero puede llegar a tener algún tipo de agregación familiar, pero no hay una predisposición tampoco tan directa. Tiene que ver con las hormonas, con la anticoncepción hormonal, etc. De todas formas, sí que estas preguntas, por ejemplo, de las diferencias del cáncer de cuello con el útero, estaría bien, por ejemplo, preguntarlas en una consulta, más que nada para tener claro la diferenciación de ambas. Muy bien, la estimulación intensiva de ovario por fecundación ICSI es en el mismo un factor de riesgo asociado o asociado a otros. Bien, en realidad el factor de riesgo a nivel general en la mayoría de los cánceres ginecológicos, el estado de hiperestimulación, hiperhormonal y demás, sí que es un factor de riesgo. Porque como hemos dicho, por ejemplo, una anticoncepción hormonal por más de 5 años, es decir, someter al cuerpo a hormonas durante más de 5 años, es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, el hecho de estimular al ovario, obviamente, va a ser estimular mucho más las hormonas, por lo cual puede ser un factor de riesgo asociado. Y también a otros cánceres ginecológicos. Bueno, el tratamiento de terapia hormonal puede favorecer este cáncer. Realmente no. Primero que el tratamiento de terapia hormonal suele utilizarse, si vamos a hablar del de reemplazo, por ejemplo, a partir de la menopausia, no tiene mucho que hacer realmente, porque a partir de la menopausia no es tan frecuente el cáncer de cuello uterino. El tratamiento de terapia hormonal como anticoncepción puede favorecer este cáncer, como lo que hemos hablado anteriormente, por el estado y el microclima hormonal que se genera que favorece a muchos cánceres ginecológicos en general. Muy bien, se recomienda la vacunación en mujeres de 40 años que se hayan hecho el test de resultado papiloma con resultado negativo. En ese caso, ¿se incluye en la seguridad social? Vale, realmente la vacunación se recomienda siempre, siempre, ¿sí? Aunque tengamos una infección previa, aunque sepamos que somos VPH positivos al 6 o al 11, aunque hayan tenido verrugas, lo que sea, siempre es muy recomendable, porque al final nunca sabemos qué cepa tenemos y hay muchísimas cepas. A partir de los 40, obviamente que se recomienda, no es tan fuerte la recomendación, pero sí que se recomienda, lo único que al final sí que no está incluida en la seguridad social. Vale, no entiendo bien la relación entre riesgo y pene sin circuncidar. Realmente se ha visto por evidencia científica que obviamente el prepucio acumula mucha humedad, células inflamatorias que no se suelen remover y eso muchas veces genera infecciones por hongos o inflamación crónica. Y entonces, en realidad, el pene sin circuncidar más la mala higiene puede favorecer el hecho de que el hombre contagie a la mujer. Porque realmente el virus se infecta porque el hombre contagia a la mujer. Entonces, el hecho de tener un varón que tenga buenos hábitos higiénicos y luego, si por ejemplo, además de no tener hábitos higiénicos, no está circuncidado, eso puede favorecer un factor de riesgo. No quiere decir que todos los hombres se tengan que circuncidar. Obviamente, primero los hábitos higiénicos, primero mantener una persona que no sea un hombre de factores de riesgo, que habíamos dicho que tenga múltiples parejas sexuales, eso es lo más importante. Y luego sí, que mantenga una buena higiene. Y por último, si es una circuncisión, se ha visto que la circuncisión en general tiene mejores pronósticos para todo. Y evita infecciones. Muy bien, ¿la vacuna evita 100% la recepción del virus o como ocurre con otras, simplemente aminoran los efectos? No, realmente la vacuna que están dirigidas a las cepas que hemos hablado, por ejemplo, 6 y 11, 16 y 18, van a evitar 100% la infección por esos virus. Entonces, al prevenir esa infección por esos virus, vamos a evitar el cáncer, sobre todo por esos virus.
Realmente recordemos que el VPH tiene muchísimas cepas. No hay vacuna para todas las cepas aún. Entonces, cuanto más nos inmunicemos frente a las diferentes cepas que existen, más nos vamos a proteger. Pero sí, protegen de un 100%. Di positivo en VPH hace 6 años. Tardó en negativizar unos meses. Tras negativizar, me vacuné de VPH con Gardasil 9 para poder estar protegida de las cepas más agresivas. ¿Puedo considerarme fuera de peligro? Realmente, como decimos, fuera de peligro 100% no. ¿Qué pasa? Realmente has negativizado, es decir, tu cuerpo ha vuelto a la normalidad inmune y ahora vuelves a estar protegida. Directamente considérate como una persona normal, ¿sí? Como una mujer normal que se ha negativizado, que ha curado y ahora está vacunándose de nuevo. Pero fuera de peligro nunca estamos, hay muchísimas cepas. Muy bien, si tengo endometriosis, ¿tengo más probabilidades de tener cáncer de cuello uterino? Bueno, esto hay poca evidencia científica. Lo que sí se sabe todavía es que la endometriosis como tal es un estado proinflamatorio constante de las células del endometrio. Entonces, realmente no se sabe aún. El endometrio es la capa interna del útero, ¿sí? Y no es el cuello. Entonces, realmente no se sabe aún si esa inflamación persistente a nivel del útero puede afectar al cuello uterino, ¿sí? Pero realmente una endometriosis, como genera un factor de inflamación constante en un microambiente tan pequeño como es el cuello uterino y el útero, puede que sí haya. No se ha visto evidencia científica todavía que haya una relación directa. Si ya te han detectado cepas malignas, ¿por qué consideras que puede resultar beneficioso vacunarse? ¿Protegería frente a las otras cepas que no tienes o también ayudaría a combatir las cepas que ya tienes? Efectivamente, la segunda pregunta, protegería frente a las otras cepas que no tienes. ¿Por qué? Porque al final hay muchas cepas y cada vez hay más vacunas que contienen más cepas. Por ejemplo, la nonavalente contiene 9 cepas. Entonces, al final, aunque hayamos tenido o diagnosticado un virus de alto grado, nos está protegiendo frente a 8 más. Entonces, siempre es bienvenido. Siguiente, muy bien. ¿Puede volver a salir si estás curado y ya has tenido un hijo manteniendo una vida sexual sana? Salir, estamos hablando, supongo que puede ser o bien la verruga o el cáncer como tal. La verruga puede volver a salir, ¿sí? Y también puede volver a aparecer, puede volver a recidivar. ¿Qué va a depender de esto? Del estado de inmunidad de cada persona. Muchas veces lo negativizamos, como hemos visto, pero muchas veces quedamos en un estado de portador crónico. Entonces, esto va a depender mucho de la inmunidad, ¿sí? Si el sistema inmune está inmunodeprimido por diferentes causas, puede volver a recidivar. Se ha visto que no suele volver a recidivar tan frecuente. ¿Cuántas dosis son las necesarias en los varones de 16-17 años? ¿Se puede vacunar fuera del calendario? Sí. Se puede vacunar a los varones de 16 a 17. Si no han comenzado un esquema, se puede recomenzar. Y si no, habitualmente, dependiendo de las vacunas, son 2 dosis. Algunas vacunas son 3 dosis, pero la mayoría son 2. Se puede. ¿Tienen las vacunas algún efecto especialmente remarcable? Bueno, realmente como todas las vacunas pueden tener el efecto de la inoculación local a nivel del brazo, inflamación, puede dar un estado de malestar general, cefalea. No se ha visto que dé fiebre porque realmente no se inocula un virus vivo, sino que se inocula algo atenuado. Entonces nuestro sistema inmune no se defiende tanto y no genera tantos síntomas como suele pasar en otros virus o en otras vacunas. Vale, las lesiones cancerígenas suelen ser en las paredes del cuello del útero o podría haber un pólipo endometrial y ser consecuencia de la infección por el VPH que ha generado malignidad. Vale, aquí sí que quiero marcar la diferencia. Vamos a ver la pregunta desde el principio para ver qué... Vale, las lesiones cancerígenas, que las paredes del cuello del útero es propiamente del cuello del útero, ¿sí? Pero dentro del pólipo endometrial no tienen relación. Es decir, una lesión maligna en el cuello del útero se ha generado seguramente por el VPH. Un pólipo endometrial que está dentro del útero va a formar parte de otra familia, de otro tipo, y muchas veces los pólipos endometriales son benignos. Mis hijas tienen ambos la vacuna del papiloma. ¿Hay recordatorios de estas vacunas o ya estarían con la pauta completa? Bueno, si han tenido la pauta completa, si se han vacunado las 2 veces o las 3 veces dependiendo de la vacuna, el esquema está completo. Pero, ¿qué pasa? Si por ejemplo se han vacunado frente a 2 cepas,
Podemos vacunarnos frente a la nonavalente, podemos agregar la otra vacuna que agrega 7 cepas más, ¿vale? Y bueno, al final estamos cubiertos por otras cepas. Muy bien. Respondemos una más. ¿Hay evidencia de que el VPH afecte a una edad cada vez más baja? Bueno, esto realmente no hay una evidencia científica, pero se ha visto por diferentes hábitos y estilos de vida que a edades más bajas suelen haber hábitos sexuales o conductas de riesgo más elevadas, ¿vale? Entonces, al final no es la edad como tal, sino las conductas de riesgo elevadas, como habíamos dicho antes. Lo que pasa es que sí que se ha asociado las conductas sexuales de riesgo con personas de menos edad. Muy bien, hemos llegado al final. Muchas gracias por la atención y participación. Tras el taller les vamos a lanzar una pequeña encuesta de satisfacción. Por favor, dedicarles solamente unos minutos a responderla, ya que su opinión nos importa mucho y nos ayuda a mejorar. Sentimos también no poder dar respuestas a todas las preguntas. Si quieren ampliar la información o tratar otros temas conmigo, pueden coger cita a través de la app de Mis Sanitas en la pestaña de Programas de Salud, Programa Preventivo. Recordar que soy Luciano García Fernández y que tienen a su disposición la videoconsulta para coger cita cuando quieran. Además, también pueden coger cita por otras especialidades del Servicio de Promoción de la Salud como actividad física, psicología, maternidad o salud infantil. Muy bien, un saludo y feliz día.